Un placer, soy Yulenis Marín, estudiante de la asignatura de Control de Calidad y hoy les explicaré un poco sobre el primer parcial de distribución de frecuencia. Para realizar el parcial nos dan una tabla con datos ya asignados. Lo primero que debemos hacer es una tablita, como la que está acá, de conteo y frecuencia, la cual nos indica el número de veces que se repiten los datos. Posterior a esto debemos sacar el valor máximo y el valor mínimo, que es de gran ayuda en esta tabla porque ya podemos tener los valores aquí ordenados. Sacamos el valor máximo, que es 1,25, y el valor mínimo es 1,11. Luego de ello podemos resolver el rango, que es la resta del valor máximo menos el valor mínimo, que nos da como resultado 0,14. Luego calculamos el número de clases, que nos da un total de 7,96 clases, redondeándolo a 7 clases para un número total de 125 datos. Posterior a ello, vamos a calcular el intervalo de clase, que es la división del rango entre el número de clases. Nos da un total de 0,020. Luego realizamos una tabla de frecuencia donde colocamos las clases. Para ello colocamos el valor mínimo, que es 1,11, y le sumamos el intervalo de clases, que anteriormente dijimos que era 0,020, y da un total de 1,13. Luego colocamos el 1,13 en el límite inferior de acá de las clases y le volvemos a sumar el intervalo de clase, dando como resultado 1,15, y así sucesivamente. Luego calculamos la marca de clase, que es x sub i. Para ello necesitamos el límite inferior de la clase más el límite superior de la clase dividido entre 2, y da como resultado 1,12. Así sucesivamente vamos a ir haciendo con cada una de las clases. Luego calculamos la frecuencia absoluta, que es f minúscula sub i. Para ello es saber la cantidad de intervalos que tiene cada clase, la suma de cada intervalo que hay en cada clase. Por ejemplo, de 1,11 a 1,13 tenemos 3 intervalos de clase. Vamos a ir haciendo la suma hasta llegar al último valor y luego realizamos la sumatoria total de la frecuencia absoluta, que da como resultado el total de los valores que tenemos, que es 125. Luego de ello resolvemos la multiplicación de ambos, de la marca de clase y la frecuencia absoluta. Vamos a ir multiplicando cada uno de los valores hasta obtener la sumatoria total, que sería 147,98. Para ir con la tabla se calcula la frecuencia acumulada, que es f mayúscula sub i. La frecuencia acumulada se realiza colocando el primer valor de la frecuencia absoluta y sumándole el segundo valor de la frecuencia absoluta. El 3 más 8 da 11. Luego 11 más 26 daría 37, y así sucesivamente, hasta llegar al último valor y vemos que nos da 125. Luego calculamos la media, que es la sumatoria de la multiplicación de x sub i por f sub i entre la sumatoria total de f sub i, dando como resultado una media de 1,18. Posterior a ello se calcula la desviación media, que es la resta de x sub i menos la media. Se calcula el cuadrado de ellas, que eso iría en otra casilla de Excel. Luego se multiplica el cuadrado de la desviación media con la frecuencia absoluta, así como se ve en el cuadro. Se calcula
y aquí las obtenemos. También se realiza la sumatoria total de ellas. Para saber en qué clase se encuentra la media, para ello buscamos en la marca de clase un número cercano o igual a la media. En este caso, la media es 1,18 y el valor cercano que tenemos es igual 1,18 en la marca de clase. Por eso, la media se encuentra en la cuarta clase. Para seguir con la tabla, debemos calcular la mediana, que es el límite inferior de la media más el intervalo de clase entre las f sub i por el número de datos, que sería 125 entre 2, menos la frecuencia acumulada de anterior de la media. Esto nos da como resultado 1,185. El paso número 13 es calcular la desviación estándar, que, como lo pueden observar, nos da como resultado 0,026. Luego de ello, vamos a realizar el histograma de frecuencia, donde los intervalos de clase van en la parte inferior horizontal y los datos de frecuencia en la parte izquierda vertical, donde vamos a posicionar la media y la mediana. La media nos dio 1,18, entonces va a estar entre 1,17 y 1,19. Y la mediana nos dio 1,185. Al igual que la media, va a estar entre estos dos valores de intervalos de clase. La segunda parte de este parcial son algunas preguntas. La pregunta número 1 es: calcule si la media es representativa para el conjunto de datos. Esta se realiza la covarianza, que es CB, que es la desviación estándar entre la media por 100. La desviación estándar anteriormente nos había dado 0,026 entre la media, que es 1,18 por 100. La covarianza nos da 2,287. Pero la covarianza es menor a 20%, por lo tanto, la media sí es representativa para el conjunto de datos. La segunda pregunta es: ¿tengo suficientes datos para el estudio? Para ello realizamos la fórmula de n'. Ya en el enunciado nos están dando K y S, que el nivel de confianza sería 98,69 y 2,48, que es el dato tomado de la tabla. La presión del estudio es un 6%, que ese sería 0,06 y K sería 2,48. Procedemos a sustituir los valores en la fórmula y vemos que n' nos da 0,894. Por ende, n' es menor a n, que es 0,894 menor a 125, que es el total de valores que tenemos. Por lo tanto, sí tengo suficientes datos para el estudio. La tercera pregunta es: ¿el proceso es bueno o es malo? Las especificaciones que debe cumplir el disco que nos dan en el enunciado es de 1,15 más o menos 0,04 milímetros. Los límites de especificación es el límite de especificación superior de 1,15 más 0,04 y nos da un resultado de 1,19. Y el límite de especificación inferior nos da como resultado de la suma 1,11. Para resolver los límites superior del proceso es la media, por ende utilizamos el número 3. Y aquí se realiza, así como la fórmula, vamos a sustituirla, y obtenemos los resultados. El límite superior del proceso es 1,25
el límite central es 1,18 y el límite inferior del proceso es 1,10. Luego procedemos a realizar el IPR, que es el índice relativo de precisión, que es el límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior entre el límite superior del proceso menos el límite inferior del proceso, dándonos como resultado 0,53. El IRP es menor que 1. Por ende, el proceso es anormal y este genera pérdida. Por eso hay que realizar un estudio de métodos y inspeccionando al 100%. La pregunta número 4 es, diga el porcentaje defectuoso teórico y práctico. El porcentaje práctico lo calculamos con esta fórmula, donde la media es 1,18, mu es 1,15 y este lo dividimos entre 0,04 y la raíz de los datos, que es 125, dando como resultado de Z práctico, 8,38. Es un proceso muy malo, ya que el valor no lo pude encontrar en la tabla. Se calcula el porcentaje práctico. Acá vemos que el porcentaje práctico, que es el límite superior del proceso, mayor que el límite. Luego vemos que el límite superior del proceso es mayor que el límite de especificación superior, por lo tanto hay defecto. Y el límite inferior del proceso es menor que el límite de especificación inferior. Se cumple la condición, por ende, si hay defecto. Aquí calculamos el Z teórico, que es el límite de especificación inferior menos la media entre la desviación estándar. Acá tenemos el resultado, que nos da menos 2,69 y lo redondeamos a 2,69 en la tabla. Por tabla el porcentaje es de 99,29 y por lo tanto es 0,36% defectuoso desde el punto de vista teórico. Para ello se realizó un histograma de frecuencia indicando los límites de especificación superior, como se le puede indicar acá, el límite inferior del proceso, límite superior del proceso. Los límites del proceso están por fuera de los límites de las especificaciones del cliente. Acá lo podemos observar. Estos son los intervalos de clase y los datos de frecuencia. Muchísimas gracias.